Saludos, saludos, bendiciones. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. De nuevo aquí, lo prometido es deuda. Son las 5:30 o un poquito más o menos. Doy bienvenida a todos ustedes para continuar la jornada de estudiar las Sagradas Escrituras. Tenemos un tema muy palpitante, como todos, y me alegro mucho, pues, como siempre, la hermana Maritza siempre está atenta. Cuánto anhelo yo que todos los cristianos fuesen así. Me disculpa que diga eso, pero es la realidad. Ver a los cristianos con esa expectativa, con ese anhelo, para mí vale la pena. Vale la pena, perdón, prepararnos para traer la palabra. Vamos al propósito. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias por tu misericordia. Un día tan hermoso que nos ha dado. Un día fructífero en Cristo. Gracias, oh Dios, que nos da la dicha de estudiar tu palabra. Danos tu sabiduría, tu entendimiento. Te presento el tema que se ha de traer, que nos edifique, nos ayude, y que en todo, Señor, tú seas muy glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Angie, disfruta tus días por allá. Dios te bendiga, a ti y a tu familia, y también a nuestra hermana Mercedes. Hermano, ya básicamente estamos terminando el curso de teología. Parece que fue hace 2 días, ¿verdad? No, ya vamos por la clase número 31, por ahí. Bueno, ya yo creo que el lunes o el martes terminamos con la clase de teología. Entraremos a la clase de neumatología, o lo que tiene que ver con la enseñanza sobre el Espíritu Santo. Queremos estudiar todo. Pablo dice que él dio todo el consejo de Dios. Tenemos que mirar cada aspecto, cada cosa en la Biblia. Tenemos la vida, esta corta vida, y luego la vida eterna para entenderlo todo. ¿Qué te parece? Bien. En el día de hoy, el tema que vamos a abordar se titula La justicia del reino de Dios. La justicia del reino de Dios. Esta enseñanza la estaremos viendo a través de 3 puntos principales. Me gustaría introducir el tema invitándote a que abra tu Biblia conmigo. ¿Listos? Abre tu Biblia al Salmo 45. Un salmo muy, pero muy precioso. Este es un cántico de la boda del rey, según dice el encabezamiento. Dice, voy a leer solamente el versículo 6 y 7. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno. Y para siempre. Palabra, cetro de justicia, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, por cuanto amó la justicia, te ungió Dios, el Dios tuyo. Esto es el Padre hablando del Hijo. Entonces, cuando el Padre habla del Hijo, como en el Salmo 2, este salmo, ese grupo de salmos llamados salmos mesiánicos, porque el Espíritu de Dios venía sobre David, Asaf, Jedutum,
todos esos cantores y músicos que por el Espíritu Santo irrumpían en declaraciones, ellos no sabían a qué se refiere. Por ejemplo, cuando se escribió este libro, este salmo de los hijos de Coré, seguramente ellos no sabían que se refiera el Padre hablando sobre el Hijo. Y dice, con óleo de alegría. Óleo es unción. Más que a tu compañero. Es decir, que Dios lo ungió a él. El Cristo, el Mesías, tiene toda la plenitud. Pero note la palabra cetro de justicia. Cetro de tu reino. Lo primero que entonces creo bien, acudir a la concordancia Strong y mirar ahí, a ver si lo encuentro, no. La concordancia Strong y acudir a esta palabra. Sedaká. En hebreo, justicia es sedaká. Palabra 6666. Sedaká es la palabra justicia. ¿Qué significa? Derecho, rectitud, equidad, honradez. Esa es la palabra en hebreo, sedaká. Hablando de la justicia, de la rectitud de nuestro Dios. Una bienvenida a nuestra hermana Livia. El tema de hoy es el siguiente. La justicia del reino de Dios. La justicia del reino de Dios. Lo estaremos viendo esta clase de hoy a través de 3 puntos principales. El primero es introducir el tema. Vamos a introducir el tema de la justicia del reino de Dios. Primeramente, aquí a una invitación en Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice lo siguiente. Estoy introduciendo. Ya tu video, ¿verdad? Está buscando conmigo Mateo 6:33. Excelente a lo que lo están haciendo. Dice, habla de la ansiedad, etcétera. Y dice, bueno, los gentiles buscan todas esas cosas. Y dice, ahora nosotros, más, buscar primeramente, prioritario, el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, es un reino donde prevalece la equidad, la rectitud, la justicia. Bueno, y si ese reino, hay un rey que dice cetro de justicia, es el cetro de tu reino, en el Salmo 45. Y la característica principal es su justicia, su equidad. El hombre no conoce lo que es la justicia. Aquí en Romanos capítulo 14, en la carta de Romanos capítulo 14, versículo 17, dice lo siguiente, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios, ¿qué cosa es? No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mira lo primero que menciona, justicia, paz y gozo reside en el Espíritu Santo. Okay. También, en Hebreos capítulo 7, nos relata de Melquisedec. Y usted sabe cuál es la característica de Melquisedec, ¿verdad? En Hebreos 7, porque este es Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. Eso está en Génesis 14.
a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, oiga esto, primeramente. Busca primeramente. El reino de Dios es, cuyo nombre significa, primeramente, Rey de justicia y rey de Salem, Shalom, o paz. Eso es lo que significa eso. Dios bendiga, hermano Diógenes. Rey de justicia, rey de paz. Buscar primeramente, lo número uno, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son añadidas. Paso de una breve introducción al primer punto principal, que es el conocimiento de Dios. El primer punto principal es el conocimiento de Dios. Ahí está lo que acabo de compartir, mírenlo ahí. Buscar el reino, en justicia, y Melquisedec, rey de justicia. Eso es esas 4 escrituras de una manera de introducir al tema. Ahora, vamos ahora a esto, el conocimiento de Dios. Aquí en Mateo, en el capítulo 19 de San Mateo, Mateo capítulo 19, dice, Mateo 19, 17, mire esto. Este joven rico se acerca y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay otro bueno sino Dios. ¿Por qué será que lo corrige? Bueno, quizá él lo consideraba bueno como todos los hombres. Él dice, no. Dice, solamente Dios es bueno. La calidad de bondad, de equidad, de rectitud, solamente lo tiene Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Bueno, Romanos capítulo 3 contesta esa pregunta. ¿Se da cuenta, hermano, por qué es importante estudiar la Biblia completa? No aislarse a un solo aspecto. Línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Es importante mirar la Escritura en toda su riqueza. Romanos 3:4 dice lo siguiente. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces habla que no hay ni siquiera uno. Versículo 10, no hay ni siquiera uno. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera una sola persona justa, recta, que busque a Dios. Dice aquí Romanos 3. Estoy hablando del tema de la justicia del reino de Dios. Clase número 32, 31, no recuerdo por ahí. Entonces, bueno, pero usted se va a encontrar con personas que yo trabajé con un ingeniero, era amigo mío, porque trabajamos juntos en una compañía eléctrica por muchos años. Entonces, yo le alquilé a él un apartamento. Yo era bastante joven, y como él sabía que yo era cristiano y hablaba, me decía, dice, mi Dios no castiga, mi Dios es bueno. Ajá, ok. Y él se autojustificaba. Ahora, mire lo que Dios le dice a los que se autojustifican en Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64. Mire lo que Dios dice a los que se autojustifican y dicen que ellos son buenos. ¿Okay? Dice Isaías 54, 64, versículo 6.
Si bien todos nosotros somos como suciedad, todos nosotros somos como suciedad, y toda vuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja. Es fuerte lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. Trapo de inmundicia, está hablando, trapo de inmundicia es como trapo de una mujer menstruosa. Eso es lo que dice. O sea, tú te consideras tan puro y tan santo y justo. Tu justicia es como el trapo de una mujer menstruosa. Ya la mujer entendemos lo que significa, ¿verdad? Entrar en detalles. Eso es lo que yo considero el hombre. Ese reino tiene justicia. Dios te bendiga, Pastor Ignacio Torres. Ese reino tiene justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cetro de justicia, ese cetro de tu reino. Es un reino de justicia, de rectitud, de equidad. Porque quien rige ese reino es Dios. El antitipo, Melquisedec, rey de justicia. Justicia y luego paz. Justicia y paz. Es un rey justo y un rey pacífico. No hay paz si no hay justicia. Entonces Dios ha establecido a Cristo como un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Rey de justicia y shalom, paz. La duplicidad, las dos cosas que el hombre busca y no lo logra, la justicia y la paz. Porque lo buscan por maneras humanas. Entonces aquí, ahí tenemos ese punto que acabo de elaborar un poco. Ahí está. Pasamos ahora al punto número 2, que tiene que ver con el juicio de Dios. Bueno, si Dios tiene un cetro, el Salmo 45, cetro de justicia. El cetro indica que tiene autoridad. El cetro significa que tiene poder. El cetro indica que tiene un reino. El cetro significa que tiene súbditos, gente que se sujetan a él. Ahora, hay una gran diferencia entre ese rey de justicia, el rey de Salem, y sus súbditos. ¿Okay? Vamos aquí ahora al Salmo 19. Voy a aligerar porque hay muchas escrituras. Salmo 19 dice, el Salmo 19 dice lo siguiente, aquí en el versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sencillo el corazón. La ley de Jehová es perfecta. Ahora, esa escritura de Salmo 19:7, tenemos entonces que mirarla a la luz del Nuevo Testamento. Entonces eso está en Romanos capítulo 7, versículo 14. Esta manera de estudiar la Biblia te va a ayudar a ti a manejar la Biblia para que, con todo respeto, no dure 20 años y luego tenga que mirar el índice. Cuando yo he visto eso, un hermano que está buscando el índice, eso significa que ese hermano toda la vida aparentemente no ha estudiado la Biblia. Si tú tienes que buscar un índice, uno nuevo está bien, con todo su respeto. Eso significa que usted no ha estado navegando para aquí y para allá. Por eso yo lo hago de esta manera. Y así aprendemos, conocemos los libros, miramos, subrayamos, marcamos. ¿Listos? Aquí, Romanos capítulo 7 de la carta a los Romanos, Romanos 7, 14. Dice Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es perfecta, la ley es espiritual. ¿Cuál es el problema? Yo soy carnal, vendido al pecado. El problema no es la ley.
no es la ley. Oh, la ley del Antiguo Testamento, oh, nadie la pudo cumplir. Ajá, ¿quién dijo eso? Él dice que la ley es buena, que la ley es perfecta. Escuche, la ley que está hablando aquí, en la Torá, está refiriendo al Pentateuco, el contexto. Por si acaso alguien cree que está hablando de otra cosa. Ok. Para justicia, ok. Dios juzga al hombre por la justicia de la ley escrita y aún a la ley de la conciencia. Él es justo y Él ha establecido su ley, sus estatutos y decretos. Ahora, aquí en Gálatas capítulo 3 del libro de Gálatas capítulo 3, quiero leer contigo esta escritura. Gálatas 3. Él le dice, mire lo que dice, mire lo que dice Pablo con relación a la ley. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley, lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, los mandamientos, los 10 mandamientos, todo eso que Dios dijo en el Antiguo Testamento, dice que Dios lo usó como un ayo. ¿Qué significa ayo? Okay. Ayo era que en esos tiempos los niños pequeños no podían ir a la escuela solos. Entonces había un ayo, una especie de tutor que lo llevaba a la escuela. Lo tomaba de la mano y lo llevaba a la escuela. Entonces está diciendo aquí que la ley fue como ese tutor que nos tomó de la mano, el medio. Dice, para llevarnos a Cristo. ¿Qué dice Pablo que nos llevó a Cristo? ¿Qué dice ahí? La ley nos llevó a Cristo. Sí, la ley nos llevó a Cristo. Ay, los cristianos, un problema. Usted le habla a los cristianos de la ley y se le encrespan los pelos. Porque ellos creen que ya nosotros no estamos bajo ninguna ley. Ellos piensan que eso de la ley es para Israel. Y yo le digo a algunos hermanos en la iglesia local que hay los 10 mandamientos y 613 leyes en el Antiguo Testamento. Hermano, pero... Y luego ellos se quejan. Entonces yo le digo, ajá. Entonces, en el Nuevo Testamento hay más de 800 mandamientos para los cristianos. Ajá. Entonces, ellos dicen, los judíos no pudieron cumplir eso. Yo te digo, tú lo cumples. Tú cumples los 800 mandamientos que Dios te ha dado a ti. ¿Tú cumples esos mandamientos? Dejémoslo ahí. Aquí en Romanos capítulo 4, versículo 3, Romanos 4, 3, estoy elaborando en el juicio de Dios. La ley, Dios la dio para juzgar a los transgresores y la dio como para llevarnos a Cristo. Aquí en Romanos capítulo 4, versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que Abraham creyó? El mandamiento de Dios. Entonces, lo que Dios le dijo a Abraham no era ley. Lo que Dios le dijo, sal a tu tierra. Lo que Dios le instruyó, eso es ley. Él obedeció a Dios y obedecerle sin obrar primero, obedecerle sin obrar, le fue contado por justicia y luego él obró. Por ejemplo, se circuncidó, instruyó a su familia a seguir a Jehová, se depuró de la idolatría de Ur de los Caldeos, ofreció Isaac. Pero él hizo eso no para ser justificado, sino después de ser justificado.
Porque la ley vino. ¿Cuándo vino la ley? 400 años fue por Moisés. Pero eso no significa que no había mandamiento. Yo me digo, la ley escrita vino por medio de Moisés. Pues yo había ley. Siempre ha habido ley. Siempre ha habido ley. La gente los cristianos creen que la ley es cuando Dios habló por Moisés. Siempre ha habido ley. Ok. En Romanos 10:4, y este es un versículo controversial porque no lo saben interpretar. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, cuando los creyentes leen eso, les dice, oh, ve, el fin, la ley tuvo su fin. No, la palabra fin es una palabra griego que significa telos, que significa propósito. Vamos a leerlo. Porque el propósito de la ley, el propósito por el cual vino la ley, es Cristo. O Cristo es el cumplimiento de esa ley. Eso es lo que significa. En primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo esto por la fe. Por la fe. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, 2 de Corintios 5, 21, dice, así que el que no conoció pecado, pues vosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por medio de Cristo, su muerte, su sacrificio, somos considerados justicia de Dios en él. Sin obrar, sin obrar. Las obras vienen después de ser justificado por la fe. Todo creyente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, son justificados por la fe. Nadie, ninguna persona salva va a ser salvo por obras. Mas toda persona salva hace buenas obras. Porque las buenas obras brotan de un corazón agradecido y nos lleva, lo dice Pablo, creados en Cristo para buenas obras. Aquí voy ahora al Antiguo Testamento. Es bueno que lo vea ahora en el Antiguo Testamento. Aquí en Deuteronomio 9, capítulo 9 del libro de Deuteronomio, versículo 4. Una pequeña advertencia. 9 dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, los enemigos, en la tierra de Canaán, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer la tierra. Cuidado, porque Dios vio algo tan lindo en mí, es que yo soy salvo. Nada de eso. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja delante de ti. Tú también eres pecaminoso, Israel. No es porque tú eres mejor, es porque Dios quiso mostrar, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón. Recuerda que justicia es rectitud. Entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti, para confirmar la palabra que Jehová habló a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ten cuidado, que no piense que por algo tuyo, algún mérito tuyo, tú estás parado firme en Dios. No, de ninguna manera.
De ninguna manera, porque en ese reino hay justicia. Y el que tiene el cetro de ese reino, dice Dios, es aquel que lo ungió con óleo. Toda la unción está sobre Cristo de la cabeza. Entonces, aquí en 1 de Pedro, capítulo 4, nos da otra advertencia. 1 de Pedro, capítulo 4. Mire qué advertencia preciosa. 1 de Pedro, capítulo 4, leemos el versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, entonces parecerá el impío y el pecador. Entonces, vemos aquí el que está tomando nota, yo acabo de elaborar esos puntos. Y de la escritura, usted puede ver ahí las escrituras. Las escrituras, los pasajes. Voy ahora al tercer y último punto. Este punto es, mire lo que dice, justicia de Dios, el juicio de Dios para justicia. El juicio de Dios para justicia. Dios juzgó nuestro pecado en Cristo y nos justifica. Nos justifica y somos salvos. Esto es para el creyente, ¿verdad? Para el creyente. Ahora, ¿qué tal para el impío? Tercero y último, el juicio de Dios para condenación. Cabritos y ovejas, luz o tiniebla, dulce o amargo, tibio o caliente, no hay tres. Aquí viene ahora condenación de lo profano, de lo vil. Para ello quiero llevarte al Evangelio según San Juan, un pasaje que usted conoce, capítulo 3 del Evangelio según San Juan, en el capítulo 18. Usted conoce el famoso diálogo que el Señor Jesús tuvo con ese principal de los judíos llamado Nicodemo. Entonces, él le habla en un lenguaje que él no podía entender. Le habla del nuevo nacimiento. Le habla, y él piensa que tenía que volver a entrar al vientre de su madre. El Señor le dice, oye, tú eres un maestro y tú no conoces estas cosas. Si yo te digo algo tan sencillo y tú no entiendes, ¿qué acontecerá si yo te digo a ti cosas más espirituales? Tú no la puedes entender. Entonces le dice, después que le habla del amor de Dios en Monte 16, y le dice que Dios no envió al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo. ¿Está conmigo? Versículo 17, ahora el versículo 18, es que yo quiero que usted vea con mucho cuidado. Mire esto acá. El que en él cree no es condenado. ¿Por qué? Porque uno es justificado por la fe. Al creer somos justificados por la fe. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído. Ya es condenado. El contexto dice que Dios ama al mundo de tal manera, todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas el que no cree será condenado, o ya es condenado. Versículo 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, o amaron más lo profano, lo abominable, más que a Dios. La tiniebla es lo abominable, el pecado, la injusticia. Y recuerde, Él es cetro de justicia, es el cetro de tu reino.
el reino de los cielos entre vosotros está. Cristo estaba presente. No tenía un cetro en su mano literalmente, pero es el rey que vino. El rey a establecer justicia, equidad en la tierra. Y le dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está el porqué. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo o que es injusto, aborrece la luz, aborrece la justicia o la rectitud, y no viene a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas o expuestas. La luz es el faro, el foco que ilumina, y no quieren que sus malas obras sean expuestas. Mas el que practica la verdad, el que es justificado por la fe, el que es parte de ese reino de justicia, como nosotros por gracia, ¿qué hace? Viene a la luz. Viene a la luz. ¿Qué hacemos cuando pecamos contra Dios? Queremos venir a Él para que nos perdone y Él nos restaure. Viene a la luz, viene a ser restaurado. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras sean hechas en Dios. Ahora, mire esto aquí también, aquí en Apocalipsis capítulo 13, llegando a la recta final. Apocalipsis capítulo 13. Versículos 6 y 8. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Está hablando de esta bestia, ¿no? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron. Oiga esto lo que dice aquí. Lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, y el Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Exactamente, pastor. Sí. Al principio de la clase yo definí la palabra rectitud con el concordancia Strong, la palabra 6666, donde dice, como dice el pastor, Ignacio, es un reino de rectitud. Por eso es que el Salmo 2 lo presenta ungido con ese cetro en su mano. Te ha ungido Dios, y dice, más que a tu compañero, o más que todo el pueblo. Nosotros somos sus compañeros. En Él habita la pleroma, la totalidad de la unción. Él tiene la unción y nosotros de su, parte de su plenitud, tomamos todo, de su, parte de. Él la tiene en su totalidad. Entonces, esta palabra moradores de la tierra, piense por un momento, esa expresión. Adoraron la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, usted está entendiendo, o sea, nosotros estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Nosotros, vamos a ver si lo entendemos, físicamente estamos en la tierra, pero espiritualmente no moramos en la tierra. Nuestros afectos, nuestro corazón está en el reino de Dios y su justicia, en esa corona de la vida que dice 2 Timoteo 4:8, que dice el pastor. El reino de Dios. Pero moradores que moran, que tienen su suerte, sus raíces en la tierra, todo en la tierra.
como dice, su Dios es el vientre. Nada más todo lo material es lo que le importa. ¿Okay? Para concluir, quiero ver aquí, y les voy a presentar el bosquejo, el último. Ese es el tercer punto que estoy elaborando. Quiero llevarte ahora aquí a 2 de Pedro para que usted vea esto. 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro. 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos, por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh hermanos, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor nos retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Señor, que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no podéis vosotros vivir, andar santa y piadosamente, la manera de vivir? ¿Cómo es que no vamos a cuidar nuestra vida? Y uno ve tanto creyente descuidado. El afán, lo material. No se preocupan por lo espiritual. Un afán por lo terrenal. Un corre. Y aquí dice, como usted sabe esas cosas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero vosotros esperamos, según la promesa, cielos nuevos y tierra nueva. Mire esto, en los cuales mora. ¿Qué mora? La justicia. Comenzamos por ahí y terminamos por ahí. La justicia del reino de Dios. Un reino equitativo, un reino de rectitud, un reino donde solamente mora la justicia. Amén. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, gracias por la certeza de ese reino. Gracias porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es gozo, paz en el Espíritu Santo. Gracias por tu promesa. Señor, ayúdanos a vivir a la luz de ese reino, a la luz de esa gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, pues, claro, este fin de semana no tenemos clase, nos reencontramos, reencuentro, el lunes a las 11 de la mañana. No olvide de congregarse el domingo. Los hermanos de evangelización, el domingo vamos a comenzarnos a preparar literatura para luego que todo esté preparado, poder entonces salir más temprano a la obra evangelística en las calles antes del culto. Este anuncio es para toda la iglesia, pero yo sé que solamente va a haber un remanente que va a ir. Esto queda grabado, y cuando el hermano Juan se jubile, ay, el hermano Juan, tantas veces que me lo decía, ay, el hermano Juan, y yo en mi casa no tengo tiempo para hablar a las almas. Que Dios tenga misericordia, cuerpo de Cristo. Bueno, nos encontramos
en 45 minutos, pues, la iglesia, el cuerpo de Cristo, tenemos una clase de discipulado. Que Dios lo bendiga, hermano, comparte el contenido y que el shalom del Eterno sea con cada uno de vosotros.